versión corregida sin fallos técnicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy traemos un testimonio que a mí me encantó cuando lo conocí vía Instagram. Ahora vamos a decir, ¿no?, cómo podemos encontrar a la hermana. Y es un testimonio que me gustó porque ella fue protestante. Y dentro de esos videos que yo estuve viendo, donde la hermana pues explicaba, ¿no?, los motivos de su conversión, pues hubo un punto que me tocó a mí el corazón porque yo soy pues devoto de muchos santos, ¿no?, sobre todo de Padre Pío de Pietrelcina, pero me pareció curioso que alguien que venga del protestantismo pues se fije y entienda y además explique pues ese precioso dogma, ¿no?, que es la comunión de los santos. Y para eso, pues hoy nuestra hermana Marielis pues está hoy aquí presente. Muy buenas tardes o muy buenos días para usted, hermana. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, estoy muy agradecida porque yo sé que pues a veces pasamos cosas en la vida y Dios quiere que hablemos de estas cosas para que sirvan de testimonio para otros hermanos y ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas, ¿no? Así que de verdad, muchas gracias por invitarme al canal. Mi nombre es Marielis Delgado. Yo soy cubana. Llegué a Estados Unidos hace 3 años, ya 3 años casi medio. Hace unos meses me casé por la Iglesia Católica, felizmente. Y pues nada, me encantaría comenzar mi testimonio con una oración, porque de verdad que si no... Adelante. Y pues sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, en este momento me deposito en tus manos para ser un instrumento tuyo, Señor, porque sin tu iluminación, sin tu discernimiento, sin tu sabiduría y entendimiento, Señor, yo no puedo hacer nada. Te pido que a través de tu Espíritu Santo limpies mi corazón y me ayudes a dar mi testimonio de la manera más clara posible, sobre todo dejando saber cómo te glorificaste en mi vida, Señor. Te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo, como dije, soy cubana. En Cuba viví 26 años de mi vida sin Dios. Cuba es un país que fue colonizado por España, un país muy católico, pero España se trajo a los esclavos, ¿no?, que tenían sus creencias que eran más como la santería y la brujería. Y pues en mi país se quedó un poco por debajo lo que es la evangelización, y pues la santería y la brujería se adueñaron del país. Ahí podemos ver un país que está destruido totalmente, al punto de que hace a los jóvenes salir corriendo a otros países buscando libertad, ¿no? Porque sinceramente las personas han quitado sus ojos del Señor, al punto de que no lo conocía yo. Yo no sabía que existía un Dios, ni Jesús. O sea, mi esposo me dice, ¿serio no sabías que había un Jesús? Sí, había mucha gente que se llamaba Jesús, pero nunca nadie me dijo que Jesús era Dios. Y yo estaba así como, yo era chiquitita, recuerdo que mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 años, y yo siempre tenía como un poquito de miedo a la oscuridad, a estar sola. Y yo siempre sentía de que había algo que a mí me protegía y me cuidaba. No sabía qué, y mi mamá, pues la verdad, no tenía esa sabiduría de orar conmigo en las noches, porque mi mamá ella no pertenece a ninguna religión. Dios siempre en su infinita misericordia me cubrió, porque mi mamá y mi papá tampoco pertenecen a la brujería ni a la santería. Ellos nunca me inculcaron a mí que yo me hiciera en Cuba se dice hacerte santo, entregarte a una cosa de esa o lo que sea. Gracias al Señor, yo fui libre de todo eso y lo respetaba mucho. Las personas me decían, ten cuidado con eso, y yo tenía cuidado porque sabía que eran cosas oscuras que yo no quería ser parte de eso. Cuando tenía 7 años, caí en el hospital. Recién mi mamá y mi papá se divorciaron porque fui a tocar algo que vi, que me llamó la atención, y me enfermé. Estuve en el hospital varios días y al final mi mamá era algo de brujería, y mi mamá me tuvo que llevar a un sitio, y hicieron esas cosas que se hacen en mi país aunque no quieras. Era una niña. Y pues fui creciendo sin Dios, hacía lo que quería con mi vida sin entender que yo tenía que darle cuentas un día a alguien. Comencé la adolescencia, yo era deportista, yo estuve en una escuela de deportes por 6 años, yo practicaba polo acuático,
y viajé todo mi país y viví una adolescencia bien liberal, creyendo que simplemente mi vida dependía de mí, de lo que yo hiciera. Mis papás eran divorciados, tampoco era como que ellos tenían una creencia que me exigía a mí un ser superior, nada por el estilo. Y yo, pues, después comencé a estudiar medicina a los 17 años y me gradué en el 2019 de doctora. Y la verdad seguía sin Dios, tratando de agradar al mundo entero con el título de medicina, con tantas cosas, pero había algo que no estaba bien en mí. O sea, yo decía, yo quiero que alguien me ame como yo siento que yo necesito ser amada o como yo quiero amar, pero yo no entendía lo que yo quería dentro de mí. Y yo sabía que había algo dentro de mí que me exigía que yo debía ser amada de una manera, yo debía amar de una manera, pero yo no entendía cómo era que yo podía hacer o recibir eso. Entonces, comencé a trabajar en un hospital. La situación de mi país se puso bien difícil con el COVID. Yo no dormía en los hospitales, en el policlínico, mucha gente murió. Dios me libró del COVID, o sea, yo gracias al Señor ahí estuve todo el tiempo, no me enfermé. Y de repente dije, me quiero ir de este país. Mi salario no me alcanzaba ni para llegar al hospital donde yo trabajaba y regresar. Los superiores me exigían como si yo tuviese todas las oportunidades, pero yo no las tenía. O sea, no tenía el dinero para llegar, no podía llegar temprano porque no tenía el transporte, pero sí tenía la exigencia porque en mi país sí exigen como si pudiésemos todo. Y yo me cansé un poco de eso y no sabía ese deseo de dónde venía. Yo nunca me había pensado ir de mi país. Y si pensaba ir, pensaba ir a Europa. Pensaba ir a otros países hermosos que yo sabía que existían, pero Estados Unidos no era una opción para mí. Siempre me dijeron que eran el enemigo, ¿no? Y pues yo no iba a estar ahí. Entonces, pues eso dentro de mí me decía, te tienes que ir de este país, pero ¿cómo? Si un salario en mi país era de 4 a 6 dólares máximo, 9 dólares yo como doctora al mes, donde no te alcanzaba ni para comprarte un blister de huevo al mes, ¿cómo vas a reunir 12,000 dólares para irte de un país y desertar? O sea, eso casi te tardaría toda la vida sin comer, sin vestirte, sin nada para reunir eso. Y yo no sabía, pero la providencia de Dios estaba detrás de mí sin yo saberlo, ¿no? Yo dije como en 2 meses antes me quiero ir, fui y hablé con mi papá me dijo no. O sea, mi papá se puso muy molesto porque ya teníamos la experiencia de un primo mío que había desertado, en México casi lo matan, mi papá tuvo que mandar todo su dinero a México y después se murió, o sea, mi primo con menor que yo. Entonces mi papá tenía ese trauma y decía, no, si te vas de aquí, yo no. Un hijo no deja un padre. Y yo, pues, ¿cómo? Yo me quiero ir de este país. Mi mamá, pues ella estaba un poco más tranquila, como lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Y mi hermana, que es como si fuera mi madre y mi padre, porque cuando mi mamá y mi papá se divorciaron, ella siempre estuvo ahí, me apoyó. Vendimos la casa donde yo y ella vivíamos, nos quedamos sin nada, ella se quedó se fue a una renta a vivir, y mi cuñado, que era su esposo de ella, y mi mejor amigo me dijeron, ok, vete y nosotros vamos a ir pagando todo, porque ellos tenían negocios aquí y podían darse esa oportunidad, ¿no? Darme esa oportunidad a mí. Yo salí de Cuba en agosto del 2022. En menos de 2 meses yo logré salir de mi país. Eso es un milagro. O sea, que yo haya tenido ese dinero, esa oportunidad, 12,000 dólares. Jamás en mi vida yo iba a tener eso. Recuerdo cuando salí de Cuba, yo tenía mucho miedo porque los médicos no pueden salir de Cuba, ellos están restringidos. O sea, cuando eres médico, no te permiten salir porque eres propiedad del gobierno y tú les perteneces a ellos. Pero yo estaba graduada de doctora, pero me faltaba un mes para graduarme de especialista en lo que yo estaba haciendo, que cuando eres especialista es cuando eres propiedad. Y yo por eso quería irme desesperadamente. En el aeropuerto me pararon, me hicieron preguntas, ¿eres doctora, esto, aquello? No. Y me pude salir. Yo sentí como que a mí se me rompían unas cadenas cuando yo iba en ese avión. Yo decía, yo sentí una libertad que era lo que más yo estaba buscando, pero yo no entendía todavía realmente lo que yo estaba buscando. Cuando llegué a Nicaragua, ahí comenzó mi travesía. Yo llegué a Nicaragua y dormí toda la noche en el aeropuerto. Porque hasta ese momento era yo quien estaba detrás de todo. Yo había conseguido una persona que me iba a guiar y todo. Esa persona no me fue a buscar. Yo me quedé toda la noche sola en el aeropuerto, yo en un país que no conocía, y aún así yo tenía una tranquilidad. Yo decía, bueno, pues le dije a mi familia, estoy bien, ya me recogieron y voy a dormir, no me molesten, para que ellos estuvieran tranquilos. Y yo me quedé toda la noche en el aeropuerto, de las 2 de la mañana como hasta las 8 de la mañana, que pude cargar mi celular que se me quedó sin carga y buscar un lugar a donde ir, a dormir, a descansar y a ver qué iba a pasar con mi vida, porque estaba perdida en Nicaragua.
la misericordia de Dios ahí, todo el tiempo. A mí no me pasó nada, yo agarré un taxi, me fui a un sitio, el hombre era cubano, me dijo, hija, yo te voy a ayudar a que encuentres a alguien. Y yo, no, yo quiero solo estar tranquila y dormir. Lloré mucho, me tranqué en aquel cuarto y dije, ¿qué yo estoy haciendo sola en otro país con mi edad? O sea, sea como sea, mintiéndole a mi familia, ¿qué yo estoy haciendo? Pero bueno, ya estoy aquí. Y sin Dios, yo no sabía que yo podía, aunque sea, clamar a un Dios y que me iba a defender. Yo creía que todo dependía de lo que yo pudiera hacer. Llegué me llamé a mi mejor amigo y a mi cuñado y les dije, yo me quedé toda la noche en el aeropuerto, fue mentira que a mí no me recogieron, pero no le pueden decir nada a mi hermana porque se va a morir y a mi papá menos porque le va a dar algo, no, yo no quiero que mi mamá sepa ni nadie sepa. Y ellos me dijeron, bueno, pues tú quedas fuera de esto, vamos a buscar nosotros a alguien, directamente vamos a estar pagando y ya tú no eres responsable porque tú eres irresponsable. Y yo dije, ok, lo que ustedes digan. Me pasaron a recoger en Nicaragua y fue una travesía a Nicaragua, Honduras. Fue por lo que todas las personas que atravesamos esos países pasamos, por montes, por ríos, de noche, de madrugada, corriendo, huyendo, pero nunca me caí, nunca me di un golpe, nunca me pasó nada. O sea, las personas decían, no, o sea, ¿qué tienes? Que parece que andas en un campismo y no estás aquí. Yo, pues yo estoy tranquila, o sea, yo iba como confiada, pero no sabía en qué. Llegamos a Guatemala, fue muy frustrante Guatemala porque tuvimos que estar dentro de un sitio donde todo el mundo parecía que se estaba ahogando y yo decía, yo no me voy a ahogar, yo no me voy a morir aquí, yo no salí de Cuba para morirme en Guatemala, yo voy a llegar a mi destino, ¿no? Pero yo tenía una fe sin fundamento, pero siempre tenía esa cosa. Y cuando llego a Guatemala, en un cuarto, yo estaba con unos señores. Esto siempre lo digo porque esto el Señor me lo trajo a mi mente después de mucho tiempo. Yo no fui consciente en ese momento para que vean la semilla que alguien siembra. Llegó un señor y me dijo que el Señor había cambiado su vida. Habíamos cuatro cubanos y yo veo las redes de esas otras personas y sé que no le han entregado su vida al Señor. Pero el Señor sabe por qué Él hace las cosas y que sí va a crecer su semilla en un lugar. Porque yo estaba ahí y ese señor, un señor mayor, llega y dice que el Señor le cambió la vida. Y yo, el Señor. Y ahí dijo que él era alcohólico, que él tenía una vida de asco, que le pegaba a su mujer. No, ahora sí que una joya. Pero que el Señor cambió su vida. O sea, que literalmente él lo restauró todo. Y que si yo estaba ahí, yo recuerdo que dijo que si nosotros estábamos ahí y estábamos bien, era gracias a que el Señor nos estaba teniendo misericordia, ¿no? Y a mí eso se me quedó en mi mente. Recuerdo que los demás empezaron a reírse de él y a decirle, no, porque tú sí eras malo, tú tomabas y todo, pero nosotros no somos eso. Como decimos siempre en el mundo, yo no soy mala, yo no necesito eso, ¿no es verdad? Tú sí porque hacías eso, pero yo no, yo soy buena. Sabiendo que bueno, no hay ni siquiera uno, pero pues nos creíamos buenos, ¿no? Y yo también dije, me está cuidando alguien. Y desde ese momento, yo por las noches decía, Señor, cuídame y protégeme. Y si tú me llevas, llévame con bien, decía yo. Y cuando íbamos saliendo de Guatemala, que fueron casi 14 horas en un vehículo y fue huyendo y fue horrible, yo tranquila, yo decía, yo sé que el Señor me está cuidando. Desde ese momento, ese Señor sembró en mí una fe de que había alguien que me protegía. Y yo me agarré de eso con toda mi fuerza, porque no tenía más nada de qué agarrarme y eso el Señor lo usa. Porque cuando tienes otras cosas, a veces uno no pone los ojos en lo importante, pero yo no tenía nada de qué agarrarme. Estaba en un país sola, sin familia, sin padres, sin madre, sin hermanos, sin nada. Y pues me presentaron a alguien que me podía proteger y yo me agarré de eso. Para mi beneficio en ese momento, pero tuve esa fe de decir, yo sé que tú estás ahí y si tú me estás cuidando, yo quiero ser eso. Yo quiero ser parte de los que tú cuidas. Y así fue. El Señor tuvo misericordia de mí, llegué hasta México, llegué bien. Nunca nadie me maltrató, nunca nadie me gritó, nunca nadie me pegó, nunca nadie me abusó, nada. Llegué a México y yo por las noches decía, gracias Señor, pero gracias porque sé que esto, tengo que darte gracias. Y ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar. Toda mi vida empezó por la gratitud. Llegué a Estados Unidos, Dios me dio la oportunidad de entrar por un sitio donde tuve que atravesar el río Bravo, pero no me pasó nada y al llegar al otro lado me dieron papeles y yo llegué a este país con una visa y gracias a eso tengo mi oportunidad, ¿no? Tengo mi residencia y todo, entonces fue gracias a la misericordia de Dios. Cuando llegué,
Llegué a casa de una amiga en Florida, yo no tenía familia aquí, la amiga me recibió y en menos de un mes yo había tomado la decisión de venir a Carolina del Norte, que ni sabía dónde era, que mi prima decía que eso era oso y monte, pero yo decía, ya se me está presentando la oportunidad. Si me hubiese quedado en Florida, estoy 100% segura que el Señor no hubiese podido hacer todo lo que ha hecho en mí, porque yo no se lo hubiese permitido, hubiese tenido el corazón cerrado, porque el ambiente, las personas, la ciudad influye mucho en nuestra relación con el Señor. Cuando la vida es muy rápida, tú a veces no tienes tiempo de mirar a Jesús. Tu vida pasa y se te va, y Jesús ni lo miras. Entonces, Florida a mí se me iba el día sin saludar a mi familia. Me vine a Carolina del Norte, viví menos de un mes en la casa donde me recibieron de una señora colombiana con su esposo cubano, y me fui a vivir a una casa de una señora pentecostal con su esposo y su hijo. Ellos vivían abajo, pero arriba tenían 2 cuartos que los rentaban a personas para poder subsistir porque ellos ya son mayores. Y me acogieron como una hija. Yo no tenía licencia, yo no sabía manejar, yo no sabía nada. Yo estaba en un país que no conocía y sin saber ni siquiera manejar ni nada. El Señor me apoyó muchísimo. Espero que el Señor de verdad lo tenga en la gloria porque es un Señor muy bueno. Me abrió las puertas de su casa, yo pagaba poquito, me llevaba al trabajo, mi jefa me traía y así yo me fui desenvolviendo bien rápido. Pronto tuve mi licencia, me compré mi carro. Yo tampoco es que me quedé sin hacer nada porque la Biblia dice, o sea, el que no trabaja no come. Yo vine aquí a luchar, ¿no? Pero sin Dios nada de esto hubiese sido posible. Esta señora me dice que si yo era cristiana, porque yo siempre le decía, no, yo gracias al Señor hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y me dice, pues tu familia son cristianos. Y le digo, no, ¿qué es eso? Y ella me dice, pero es que tú siempre hablas del Señor. Y le digo, no, pero yo no hablo del Señor porque yo soy cristiana, ni mi familia son cristianos, mi familia nadie es cristiana, yo no sé que soy cristiano. Yo hablo del Señor porque a mí un Señor me dijo que el Señor me cuida. Entonces ella me dice, no, pero espérate. Y ella me empieza a leer la Biblia. En las mañanas antes de irme a trabajar, yo bajaba a su cuarto y me acostaba con ella en su cama y ella se ponía a contarme historias de la Biblia y yo como una niña chiquita escuchaba todo siempre muy sedienta de aprender. Y ella un día me invita a su iglesia, pero yo estaba acabada de llegar y bajé con una ropa un poco inadecuada para ir a la iglesia, ¿no? Según ella, y ahora entiendo que es verdad. Y ella me dice, vamos a la iglesia, pero cuando ella me vio con un legging así muy pegadito, ella me dice como, no, así no puedes ir a la iglesia porque vas a distraer a los hermanos, vas a ser como una piedra de tropiezo para ellos, que no sé qué. Y yo, no, pues está bien, yo no voy a ningún lado. Y me fui para mi cuarto brava y le dije a Dios, no, pues si la gente en tu iglesia pues andan fijándose en la ropa que uno tiene y no se andan fijando en ti, pues yo no quiero ir a tu iglesia y tampoco sabes, no quiero nada, contigo tampoco. Me puse brava con Dios, me imagino, como él se debe haber estado riendo de mí, pero yo estaba bravísima. Y yo dije que ya no iba a ir a la iglesia. Pero la señora me prestó una Biblia. Entonces, mi relación con el Señor comenzó con la Biblia. Yo agarré la Biblia y le dije a él, empecé a hacer negocios con él. Yo me arrodillaba y decía, si tú existes, tú me vas a mostrar que tú existes de esta manera. Tú me vas a traer a mi hermana aunque sea porque yo no quiero estar sola en este país. Y mentira, las cosas no pasaban como yo quería porque es que así no funciona Dios. O él debe haber estado loco de la risa. Yo ni bautizada ni nada. Y le decía, Señor, muéstrame si tú existes o no. Porque si tú existes, si tú me lo muestras, para mí es más fácil. Entonces, un día salgo afuera donde yo vivía y había como es tan lindo, Carolina del Norte es mucho bosque, a mí me gusta mucho el bosque. Cuando yo salgo y yo veo toda esa naturaleza hermosa, los pajaritos, las ardillas, porque donde yo vivía podías ver 7 ardillas pajaritas ahí con su... Yo me quedé así, yo dije, estas son las maravillas que él hizo. O sea, aquí él me está mostrando que él existe y yo no lo quiero ver. Yo creo que él baje y venga así todo de luz y me diga, yo soy Dios. No. Estas son sus maravillas. Él me las está mostrando porque yo quiero algo más. Y ahí yo empecé a ver a Dios en todo lo que yo miraba. Yo miraba la luna, yo miraba el cielo, yo miraba las estrellas, yo miraba el sol y yo decía... Pero ahora entiendo, por eso yo nunca creí en el mono y en todo esto, porque yo sabía que eso no me hacía sentido. Ahora sí me hace sentido, decía yo. Y Fíjese, yo empecé... hermana, fíjese que yo veo un poco, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, ¿no? En su historia. Yo veo como si usted tuviera fe, como dice el Señor, como un granito de mostaza, ¿no? Que nos damos cuenta, ¿no? Que es un granito que parece insignificante, pero es una semillita. Ojo, que luego esa semillita crece, echa raíces frondosas y luego pues es una hermosa planta, ¿no? Así, bastante grande, ¿no?
y cómo el Señor, sin usted querer, hermana, la va dirigiendo, ¿no? Porque yo para mí las casualidades no existen, Sí, sino que todo es providencia de Dios, ¿no? Si usted estaba en ese aeropuerto escuchando atentamente a esos señores de qué hablaban, luego pues aparece esa familia a la que damos gracias, ¿no? Que acogió a nuestra hermana allí, esa familia pentecostal, pues bueno, ya es otro pasito adelante, ¿no? Porque ya estás descubriendo la Biblia, tienes la Biblia delante y estás leyendo la palabra de Dios y gente pues que quiere el bien, ¿no? Para usted, ¿no? Y ahí nos damos cuenta también, hermana, en la naturaleza, ¿no? Como dice el catecismo de Pío X, que cómo podemos saber que Dios existe, pues por medio de su obra, ¿no? Pues nos damos cuenta que usted, hermana, pues a pesar de que no tenía un conocimiento teológico, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? No ha ido a catequesis, no tiene ningún tipo de formación teológica, pero a través de los sentidos, ¿no? A través de la creación, usted ve esos árboles preciosos, tan frondosos, las ardillas, los ríos, las montañas, y usted dice, bueno, esto tiene que tener un creador, ¿no? Y mediante esas imágenes, pues yo creo que eran casi como una catequesis, pienso yo. Uh-huh. Sí, pues así es, y la verdad, detrás de todo yo veo al Señor. Como usted dice, las casualidades no existen. Yo empecé a leer la Biblia y yo siempre había tenido una espinita desde que vivía en Cuba, que algo me decía, mi abuela practicaba la brujería, pero yo nunca la vi porque yo no vivía con ella. Pero en mi familia se murió una prima que cayó un trueno y con 9 años la mató. Y a mí aquello me quedó, pues yo tenía 13 años. Yo dije, ay, tan raro que eso pase. O sea, las probabilidades de que eso pase son poquitas. Pero yo siempre yo creo que era el mismo Señor a través de ese espíritu que en el fondo siempre tenemos de Él que nos habla. Era como dándome aquello. Y después, un primo mío de 27 años se muere. Y después, el primo mío que vino a Estados Unidos con mi otro primo tuvieron un accidente y se mueren. Menores que yo, todos y yo. Le dije a mi papá en Cuba, yo creo que mi abuela está pagando algo o dio algo porque no es normal que en una familia 4 nietos preferidos se mueran. Yo le dije a mi papá ese día, menos mal que yo no soy de las preferidas. Mi papá me regañó, me dijo muchas cosas y al punto de que mi abuela en el último velorio decía, me quedé sin nieto. Y yo decía, literal, sus nietos preferidos se les estaban yendo. Y yo decía, ¿qué estará pagando esta señora? Y mi papá me regañaba mucho. Mi papá me decía, eso ni se dice. Mi papá ama a su mamá y es entendible, pero yo tenía aquella visión. Cuando yo leí en la Biblia, serán malditas tú y 4 generaciones. Yo le tiré una foto a aquello y yo le dije a mi hermana, mira lo que yo decía de mi abuela. Y mi hermana me dice, Mariel, y yo le digo, pero mira, ahí lo dice. O sea, que yo como que no tenía duda de que realmente ella estaba en su 3ª generación pagando algo. Dios sabe que yo tengo esa cosa de que yo dije, Señor, rompe esto. Yo me arrodillé y dije, aquí dice que el que cree en ti serán benditas él y 1000 generaciones. Yo quiero ser de las generaciones benditas. Y yo le dije, corta cualquier maldición generacional que haya en mi familia. Si mi abuela, mis padres no te quisieron dar la vida, no te conocieron o no te han conocido, ok, problema de ellos. Yo te quiero conocer, yo te quiero dar mi vida y quiero que cualquier cosa tú la cortes, tú me cubras y me enseñes tu verdad. Y yo empecé así a pedirle al Señor, muéstrame tu verdad. Eso era una oración para mí muy importante porque yo estaba solita aprendiendo. Yo le decía, muéstrame tu verdad, muéstrame tu verdad. Esa oración siempre estuvo, muéstrame tu verdad. Y pues yo me tuve que ir de la casa de esa señora porque su hija vino, yo tuve que dejar ese cuarto. Yo nunca fui a la iglesia, sino que me fui a vivir a una casa. Era un tráiler de 2 cuartos, 2 baños. Yo rentaba un cuarto y un baño y los señores y la señora no vivían ahí, estaban en Nueva York. Pero ellos tenían una imagen de la Santa Muerte y un altar a la Santa Muerte y ellos decían que ellos eran católicos. Entonces, pues yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Yo todo lo fui aprendiendo al golpe, arriba ahí de, como dicen en Cuba, arriba del burrito, le fui dando los golpecitos para ir avanzando. Cuando yo llegué a esa casa, yo sin ir a la iglesia, sin bautizarme, sin nadie porque es muy importante cuando uno tiene un mentor o alguien que te enseña, sola. La Biblia, que no la entendía, porque la Biblia no es fácil. Todo
todo el mundo dice, la Biblia es fácil, se interpreta sola y el Espíritu te enseña. Pues tienes que andar con el Espíritu 24/7 arriba, no te puedes dejar sola ni un segundito. Y con todo eso entender el lenguaje en el que fue escrito, quién lo escribió, a quién se le escribió, si era una parábola o no era una parábola. Entonces tienes que entender tantas cosas para entender lo que dice la Biblia, que es difícil. Pero incluso así Dios tuvo misericordia. Y yo empecé a leer los evangelios, empecé a leer los proverbios, empecé a tratar de aprender un poquito del Señor, porque yo sabía que esa era su palabra. Y tenía mucho miedo vivir en esa casa porque la señora me dice que sí, que ella tiene su santa muerte, que los muertos pueden caminar por su casa cuando quieran. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Qué cosa tan absurda. O sea, de verdad yo estaba bloqueada. Yo decía, los muertos, pues yo sé que no andan por ahí caminando como si ellos pudieran. Los muertos no pueden andar por ahí caminando. Si andan por ahí son los demonios los que andan por ahí caminando, porque los muertos están. Entonces yo dije, ok, vamos a ver aquí qué está pasando. Santa muerte no puede haber porque la Biblia dice que la muerte, Dios no quería que la muerte pasara. La muerte entró por el pecado y el pecado es la muerte. ¿Cómo va a haber una santa muerte? Y aparte Jesús dice que Él va a llevar la muerte al lago de fuego. Al final todo acabará porque la muerte no va a existir. Él la va a tirar al lago de fuego y nosotros vamos a tener eternidad. Eso yo decía, ¿cómo es santa muerte? Y mal que no me, ay Señor, cúbreme. De verdad que no me gustaba ni cómo lucía y yo me ponía bien mala y yo no podía dormir. Entonces yo, sin Espíritu Santo y sin nada, les puedo decir a todos los que vean esto que el Señor tiene misericordia. Porque yo agarré un aceite de oliva, yo me puse a ungir aquella casa, yo le empecé con los salmos, a leer los salmos en mi casa en voz alta y a decirle, Señor, cúbreme, ten misericordia de mí, saca de esta casa todo lo que no venga de ti, tus ángeles están ahí, yo confío en eso, mándalos para que me cuiden y me protejan, yo quiero ser tuya, yo te lo imploro, no me dejes sola, llévame de tu mano. Y yo le decía todo esto al Señor como una loca, sola en mi casa. Y mi casa parecía, yo dormía súper bien, yo de verdad me levantaba y me acostaba con alabanzas porque tenía miedo. Pero siempre sentí esa protección de que nada pasaba. Siempre sentía que a ese cuarto no debía entrar, pero que no pasaba nada. Que afuera de ahí, esa casa me pertenecía a mí, porque yo estaba ahí y ellos no vivían ahí. El problema fue cuando ellos vinieron. Cuando ellos vinieron todo fue muy difícil. El Señor tuvo misericordia como le había pedido. No trajo a mi hermana y a mi sobrino como yo quise, pero lo trajo cuando Él quiso. Menos de un año en este país me trajo a mi hermana y a mi sobrino para que yo no estuviera sola. Y mi sobrino no podía dormir en esa casa, tenía batallas, cuando se estaba bañando veía cosas. Mi sobrino es muy susceptible a esas cosas. Era un niño, los niños son más susceptibles. Veía cosas, sentía cosas, incluso lo tocaban, lo asfixiaban y él me decía, tía, mira, y yo le decía, yo estaba como asustada porque a mí no me pasaba nada, pero era vulnerable porque él no le pertenecía a Dios, ni siquiera tenía la fe de que el Señor lo pudiera cubrir, porque tienes que tener fe o bueno, una infinita misericordia en que el Señor te lo haga, ¿no? Y mi hermana se fue a Washington con su esposo, que fue el que me ayudó a venir, y ellos se fueron y me dejaron sola en esa casa de nuevo. Ella no quería, pero pues ella tiene que hacer su familia, ¿no? Y su esposo estaba allá. Y cuando yo me quedé sola, yo dije, tenía miedo, la verdad yo tenía miedo. Yo siempre he tenido a Dios, pero yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche de trabajar, o sea, llegaba sola, era oscuro y yo decía, ay, no, yo sé que aquí hay cosas que no me gustan. Yo creía en Dios, pero también creía que habían otras cosas. Y sabía que era una batalla que era real y que era fuerte. Entonces salgo a la casa de la señora pentecostal donde yo vivía y ella me dice que si me puedo quedar en su negocio enfrente. Ella confiaba mucho en mí y ella sí de viaje y yo me quedo en su negocio, atendiendo su negocio. Ella tiene una barbería, peluquería y todo, entonces yo me quedé como administrando el dinero y va un señor a pelarse con un amigo mío de Venezuela que él era creyente en su país, él sí participó en brujería y en todo, pero al final como que ya era del evangelio, pero alejado, no quería saber nada de Dios. Y como nos hicimos amigos y me vio tan interesada, comenzó un poquito a tratarme de explicar el libro de Ezequiel y todo, y como que se involucró un poquito más con el Señor. Y yo le decía, pero si tienes un Señor así, ¿por qué estás lejos? O sea, ¿cómo conoces algo así? Te vuelves a ir. No te vayas, quédate con él. Entonces él como que se comenzó a acercar y él era el barbero de ese lugar. Y yo tenía otro amigo que también hacía como un poco de barbería, que era puertorriqueño, que ahora es mi esposo. Y el Señor entra. Y el señor me saluda y el señor es de Puerto Rico y me dice, hija, ¿cómo estás? Es un señor mayor y yo le digo, no, bien, gracias a Dios. Y me dice que si te gusta leer, yo le digo, sí, que te gusta leer la Biblia, qué libro te gusta, y le digo que me gusta el libro en aquel momento uno de mis libros preferidos era el libro de Proverbios,
porque me enseñaba mucho, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ya yo por ahí, como no tenía un mentor, podía irme dirigiendo qué sí podía hacer para agradar a Dios. Entonces, él me dice que me invita a su casa. Él me vio como con aquella sed de aprender y él empezó a ser como mi mentor. Yo y mi mejor amigo, que ya digo que ahora es mi esposo, estudiábamos, hacíamos estudios bíblicos, siempre como amigos y él me enseñaba mucho, él era evangélico como yo y siempre estaba metido con la palabra, se le ha leído la Biblia varias veces y me ayudaba. Y el Señor me dice, mira hija, lo que tú estás pasando en esa casa no nos gusta y si tú eres doctora y tú quieres ejercer aquí en este país y quieres hacerlo todo, te vamos a pedir que vengas a vivir a nuestra casa para que tú puedas enfocarte en estudiar. Nosotros te queremos como una hija y te vamos a abrir las puertas de nuestra casa para que tú estudies, tú salgas de donde estás porque entendemos que eso que estás ahí es peligroso, aunque tú no lo ves. Y no queremos que tú estés ahí. Y me dejaron ir a vivir con ellos. Entonces yo me fui a vivir con ellos, me dieron una habitación de su casa como una hija. No pagaba renta, no compraba comida. La verdad, esas personas eran como unos ángeles que Dios había enviado para mí. Y yo siempre hacíamos estudios bíblicos los jueves. Cada mañana que yo me levantaba, nos levantábamos hablando de la Biblia, orando. Yo tenía digamos que una repulsión muy grande hacia los católicos. Yo la verdad, Dios sabe que yo pequé mucho en contra de la Iglesia Católica porque yo, por desconocimiento, decía que eran idólatras, decía que tenían a los santos como intermediarios y que el único intermediario era Jesús. Yo me aprendí ese segundo de Timoteo y yo a todo el mundo le tiraba a Timoteo para arriba. Aquí tienes. El único intermediario entre Dios y yo decía ese versículo de memoria. Me lo aprendí en español y en inglés, para todo el mundo. ¿Y le sabían responder, hermana, los hermanos No. o no? El problema es que yo nunca me encontré con un católico que me sentara y me explicara. Y lo otro es que también a veces tenemos el corazón duro. Yo a veces pienso si alguien sí quiso y yo no me dejé. Yo a veces pienso porque yo tengo una amiga que es católica y yo le decía que por qué hacían el rosario y hacían tantas oraciones repetitivas sin sentido. Y ella no me sabía explicar y yo le decía a ella que los católicos no tenían salvación porque la idolatría era un pecado que te llevaba al infierno. Yo hacía esas afirmaciones tan fuertes que los protestantes hacemos sin temor de Dios. O sea, nosotros los protestantes mandamos a cualquierita para el infierno así. Tú te vas para el infierno porque tú eres un idólatra. Te vas para el infierno. ¿Quién hermana le decía eso? ¿Quién le decía, pues mire, Marielis, los católicos son idólatras? Mire, Marielis, los católicos rezan el rosario, que eso son vanas repeticiones. Es que yo vivía con este señor y esta señora con las que yo crecí. Bueno, primero la señora pentecostal, ella era católica. Ella nunca me habló mucho de los católicos hasta que después yo fui un día a su casa y le dije que había tenido una discusión con un católico y ella me dijo que sí, que ella era católica y que los católicos eran unos idólatras porque ella era una idólatra que le pedía no sé qué santa en Dominicana. Y yo, uy, no, yo no quiero eso. Y después el señor con el que yo vivía, él era mi mentor. Y mi mentor es anticatólico. Yo todo lo que aprendí era lo que él me enseñaba. Y él me decía que la idolatría, él fue quien me enseñó el versículo de Timoteo, que era como una espada para mí, pero yo siempre me quedaba muy superficial con eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que yo aprendí todo esto y yo iba a un curso de inglés donde yo aprendí inglés que mi maestra, mi teacher, ella era católica. Ay, no, y lo que se formaba era tremendo. Porque, ¿qué pasa? Hay un santo que yo creo que es Santa Bernardita, que ella dice que a lo que más miedo le tiene en la vida es a los malos católicos. Ella decía que ella era su propia iglesia y que ella hacía su rosario todas las mañanas porque ella no tenía que ir a la iglesia y yo por dentro de mí, como los protestantes somos tanto de la iglesia y todo, yo decía, esta sí, no, estos católicos de verdad tienen que parar, decía yo. Y después que si celebrando Halloween y que ellos hacían el truqui taca y yo no quiero nada. Y mira que los protestantes, la gran mayoría, no quieren nada que ver con Halloween ni nada de eso. Y yo decía, estos católicos, pero que sí son bien. Ay, no. Yo, de verdad, en aquel momento yo te puedo decir que yo sentía repulsión y yo no quería saber nada de lo que ellos creían. Entonces el señor, que era mi mentor, también me enseñó de que él conocía una católica y le cambió la vida porque
la señora tenía un Cristo en su casa y él le enseñó que maldito todo aquel que es colgado en un madero, y al final la señora como que se dejó llevar por eso y quitó la imagen cuando él fue. Entonces fueron cosas que yo también fui aprendiendo porque yo estaba aprendiendo mucho de él. Y pues también pues mis experiencias de la vida que ya había tenido, poquitas experiencias en este año o dos que llevaba viviendo en Estados Unidos, pues ya yo decía católico, cualquier cosa menos católico. Y lo que yo iba conociendo en ese momento era más bien la pentecostal, que era donde yo iba. Pues yo estaba confundida, digamos, porque no buscaba mi propia sabiduría, sino que yo iba agarrando de lo que los demás me iban enseñando. Y pues eso a veces me hacía hablar cosas que yo no sabía la base que tenían, sino de quién venía, alguien que me lo decía, y yo pues lo creía. Entonces, ahí la importancia de cuando alguien nos dice algo, siempre como que tratar de buscar de dónde viene eso, o sea, porque muchas veces no nos quedamos con lo que nos dice un pastor, o muchas veces incluso lo que nos puede decir un padre. Hay que someterse a la autoridad y eso está muy bien, pero hay que tener discernimiento y ver de dónde vienen las cosas. Yo eso no lo hice en mi momento, me confiaba mucho en lo que estaba pasando por las experiencias que yo tenía. Yo discutía con los católicos de mi grupo que ni sabía que eran todos católicos y yo les decía de todo y me iba para mi casa vencedora. Pero llegaba a mi casa y decía, Señor, siempre que yo oraba, decía, Señor, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad. Y cuando me hice novia de mi esposo, nosotros orábamos, él en su casa y yo en la mía, todas las noches por teléfono, y lo que decíamos era, Señor, porque para mí una oración siempre, y si alguien ve este testimonio, para mí una oración muy buena era, todas las noches yo le decía, agarra mis pies y llévalos por ese camino estrecho que me lleva a la salvación. Hay un camino ancho que me lleva a la perdición. Si yo me caigo a ese camino, Señor, devuélveme, no importa lo que tengas que hacer, no me permitas llegar a la perdición, porque yo quiero estar contigo, yo quiero que me muestres esa verdad con tu palabra, que es luz, ilumina ese camino estrecho y yo voy a seguir esa luz que eres tú. Entonces, yo siempre con esa necesidad de que siempre sabía que había un poquito más que conocer. Me bauticé en una iglesia protestante. El mejor día de mi vida hasta este día fue el día de mi bautizo. Yo fui bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor tuvo misericordia de mí. Yo ese día sentí que todo, yo lo dejé atrás y yo era una nueva criatura, y así lo sentí, así lo viví. Desde que yo me bauticé, yo estaba ansiosa. A mí no me querían bautizar porque yo no tenía una iglesia. Y yo llegué a un lugar donde el padre no tenía iglesia, vivía en su casa, y le dije, enséñame, bautízame. Porque yo tenía sed de bautizarme, yo quería ser bautizada, porque yo entendía que el que se bautice iba a ser salvo, como dice la Biblia, ¿no? Hermana, ¿en qué iglesia específicamente se bautizó? Yo me bauticé en una iglesia ¿Pentecostal? evangélica. En una iglesia evangélica, se llamaba Iglesia de la Profecía. De la profecía, ¿pero era de corte pentecostal o era alguna No, era el evangélico, no tenía nada que ver con evangélico a pentecostal. secas? Pero lo que pasa es que no era una iglesia, ese pastor no tenía una iglesia por situaciones y situaciones. Entonces, yo iba a su casa, nos reuníamos en su casa, él me bautizó, y después, pues, por algo no tenía una iglesia, pasaron situaciones que el Señor me dio el discernimiento de pararme delante de él, decirle las cosas que yo había prometido al Señor que si pasaban le iba a decir, para que yo no, como que no tengo problema en decirle a alguien, yo creo que si no tienes hoy en día es por esto y eso no agrada al Señor, boom, y viré mi espalda y me fui. Y de ahí fue donde fui a la iglesia pentecostal, que yo tenía siempre la opción de la pentecostal o la evangélica, y había decidido la evangélica en el mismo momento, pero dije, Señor, si lo que dicen de esta institución es verdad, yo antes de irme, yo primero voy a vivirlo, no me voy a dejar llevar por lo que dicen, y si es verdad, yo le voy a decir al pastor y me voy a otro lugar. Yo soy muy sincera, yo le digo las cosas a la gente en la cara y me voy. Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, que ya es mucho tiempo, me bauticé y empecé a ir a la iglesia pentecostal. Me gustaba mucho ir a la iglesia, iba los martes a los estudios bíblicos que los daba el pastor, y los domingos, los jueves había oración, y los domingos iba a la prédica. Entonces, cuando ya comencé a vivir con estos señores, pues más bien también a veces iba a la iglesia de ellos, que era como un poquito más como bautista. Mi novio iba a una no denomination,
y yo iba con él y como que habían como distintas denominaciones dentro del grupito que nosotros teníamos. Y yo pues iba a todas porque al final... Y bueno, pues ahí fue donde comenzó todo. Cuando estábamos en un estudio un jueves, y no se me olvida, esto siempre me marcó mucho, que primero ya yo estaba trabajando y yo había una señora que era católica conmigo en el trabajo, que actualmente la amo muchísimo, que ella me demostraba tanto amor y cuando yo le decía algo, ella no me contestaba para atrás, pero ella me decía, hija, tú no sabes lo que tú estás hablando. Porque yo le decía, vamos con nosotros a los estudios bíblicos, y ella me decía, no, es que yo tal día no puedo, que no sé qué, ¿a qué iglesia vas? Y ella me decía, no, es que yo soy católica, y yo le decía, no, pero es que los católicos, y ahí le decía algo, ¿no? Con mucho respeto, porque ella se daba a respetar. Y ella me decía, hija, no sabes lo que estás hablando. Y yo decía, esta señora no me dice nada, me dice que no sé lo que estoy hablando. Y yo me quedaba como verla a ella, su testimonio de vida, una persona súper amorosa, siempre hablaba de Dios, le decía las cosas a las personas en la cara, delante de mí le decía a los compañeros de trabajo, pero no vas a misa, hija, ves a misa, acércate a Jesús. Y yo, ¿qué Jesús? Si ni Jesús tienen, decía yo por dentro de mí, yo juzgaba de esa manera. Y la señora me fue demostrando en mi trabajo que había algo en esa iglesia donde ella iba, que ella tenía y que era bueno. Y ahí fue donde yo empecé, ¿cómo es que hay católicos que yo veo que tienen cosas y cómo puede ser? O sea, cómo yo no entendía, pero ya tenía esa espinita. Y el señor de la casa donde yo vivía le dice un día, estábamos hablando todos en una mesa bien grande estudiando, y me acuerdo que Robert le dice que estuvo, porque Robert más bien, las personas que él evangeliza y las personas que se le acercan a veces son ateos. Entonces le dice que como que es verdad que a un ateo no le puedes ir con la Biblia, porque no creen en la Biblia, pero que había muchos documentos históricos que demostraban que la Biblia, que también son libros históricos, porque son libros de historia que están ahí, no es como una aventura ni nada, pero que extra de la Biblia había muchos documentos que reforzaban muchísimo lo que la Biblia decía, que era real, que Jesús había existido, todos los milagros que hizo, incluso personas que no habían sido seguidores de él reconocían todas esas cosas como reales. Entonces él le dice que tengas mucho cuidado, pero en la actitud con la que se lo dijo, a mí me marcó muchísimo. El Señor le dijo, ten mucho cuidado con salirte de la Biblia. Y en mi mente fue como, ¿qué problema hay con salirse de la Biblia? Si la Biblia es verdad, yo puedo ir a cualquier lugar del mundo y yo voy a seguir con la verdad es una, no hay dos, no hay tres, no hay 20, hay una verdad. Y si la tenemos, no importa dónde vayamos, tenemos el discernimiento. Entonces eso ahí fue lo que me marcó. Y a él más todavía, él empezó a buscar entonces... porque realmente esto que yo he logrado no lo he logrado solo, el Señor siempre usa a alguien, por eso yo le recomiendo siempre a las personas, primero si tienen que escoger una pareja, que escojan una pareja que crea en Jesús y que ame a Jesús con todo su corazón y que busque a Jesús más que a la propia mujer, porque un hombre que respeta y ama a Jesús va a respetar y amar a la mujer y te va a llevar y te va a acercar a Jesús. Todo lo que nos acerque a Jesús aprovecha para bien, ¿no es verdad? Entonces, mi novio en aquel momento le pregunta al Señor que si el bautismo era para salvación o no. Entonces, eso fue un debate muy fuerte porque el Señor decía que el bautismo no era para salvación. Y él llevaba 20 años en el Evangelio, más de 20 años. Pero donde Robert iba a su iglesia, el padre decía que sí era para salvación. Y él se puso a leer la Biblia y la Biblia había partes que sí es para salvación y otras que no es para salvación, pero la Biblia no se contradice, sino es cómo la interpretas y cómo y a quién está dirigida o qué quiere y el contexto y todo, ¿no? Entonces, él fue quien se fue un sábado para la biblioteca y no me habló y empezó a buscar muchos documentos, pero no me quería a mí aturdir con todo eso, porque él sabía que yo necesitaba lechita, que era conmigo era al paso. Entonces, lo que me dice, ¿podemos hablar? Yo le digo sí, y me dice, mira, Mari, ¿no te llama la atención que hay tantas denominaciones? Y yo no sabía lo que eran denominaciones. Y yo, ¿qué son denominaciones? Porque uno no sabe, cuando uno está en una doctrina, uno no sabe que uno es protestante. Uno no sabe por qué somos protestantes, por qué surgió la reforma, uno no sabe quién era Lutero o la denominación de uno, quién la creó, quién la empezó, uno no sabe nada, uno está ahí creyendo que de verdad estás en el lugar correcto, si no, no estuvieras ahí. Muchos protestantes siguen a Jesús con todo el corazón como lo hacíamos nosotros y queríamos agradarlo, pero pues simplemente no habíamos visto la verdad completa porque no habíamos tenido ese gran regalo, ¿no? Digamos.
Entonces, llegamos él lo único que me dijo fue eso. Y me dice, ¿sabes qué la Biblia dice? Porque hasta esta yo sí leía la Biblia y yo sí, entonces me dice, ¿sabes qué la Biblia dice? Que es un solo espíritu y que el espíritu te lleva a una sola verdad. ¿Por qué tantas iglesias que dicen tener el mismo espíritu y personas que dicen tener el mismo espíritu tienen diferentes interpretaciones? Si es el mismo espíritu, el espíritu no te puede decir una cosa a ti, una cosa a él y una cosa a él. Entonces, cuando Robert me dijo eso, yo me quedé tan choqueado. O sea, esa fue lo que a mí me hizo, ¿qué pasa? Y yo misma me puse a buscar cuántas denominaciones hay. Entonces, yo dije, no puede ser, no puede ser. O sea, que a mí aquello me chocó demasiado. ¿Cuántas denominaciones? Que algunas son hasta, ni siquiera son ni denominaciones, algunas son sectas. O sea, tenemos cosas que ya sacaron hasta Jesús de la ecuación. Y yo dije, ay, santo, ayúdame. Y yo estaba bien confundida, pero él seguía al pasito. Ya le estaba encontrando más cosas, pero a mí me llevaba suavecito. Me dijo, mira, te voy a enviar el Didaje, un documento que se escribió todavía cuando los apóstoles estaban vivos. Y yo leí el Didaje, y el Didaje decía que hiciéramos el Padre Nuestro al menos 3 veces al día, y cosas así que los protestantes no hacíamos porque salvos y salvos. Y no hay que hacer más Padre Nuestro porque ya no hay más pecados, ya no hay más ofensas que perdonar, ya están perdonadas, y cosas así. A mí las cosas me empezaron a marcar de una manera que yo dije, ok, hay una verdad que yo no conozco. Y creo que es una verdad en la que yo he estado en contra y en la que yo he estado incluso blasfemando, porque decir a alguien que tú vas para el infierno, eso es para mí es lo más ofensivo. Decirle a una persona, tú no tienes a Jesús, para mí es la ofensa más grande que un protestante puede hacer sin saber que lo está haciendo. O sea, porque solo Dios nos puede decir cuál va a ser nuestro destino eterno. ¿Quiénes somos nosotros para decir el destino eterno de alguien más? Podemos tener una idea por lo que Él nos deja, pero no somos quien para decirle a nadie, tú vas y tú no vas. ¿Somos Dios? No. Entonces, yo me quedé así y dije, aquí está pasando algo. Y Robert me dice, ok, mira, San Ignacio de Antioquía, mira estas cartas, mira, me acuerdo que buscó un documento, una carta, no me acuerdo el nombre del santo, de los 300, de cómo agarraban la hostia y cómo, y yo dije, ok, estas prácticas son de los primeros siglos, o sea, la Iglesia Católica no surgió en Roma, como dijeron. La Iglesia Católica no fue creada por Roma. La Iglesia Católica, literalmente, la palabra católica lo habían dicho en el año como 109 o 110, no recuerdo bien. Y creo que fue Policarpo, si no me equivoco. San Ignacio de Antioquía. O San Ignacio de Antioquía, cuando iba en su... Hacia el martirio. Hacia el martirio. Y yo digo, o sea, que no fue un invento de Roma, como la gente dice, como a mí me hicieron creer también. O sea, la iglesia ya existía. Entonces el Señor donde yo vivía me dice, no, porque ni Pablo ni Pedro nunca fueron a Roma. Y ya yo, o Robert o yo había leído que le habían cortado la cabeza en Roma, según lo que dicen los estudiosos. No, yo no tenía tampoco el documento, mira, pero pues según los estudios, ¿no? Ellos sí habían estado en Roma y habían sido martiriados allí. O sea que la carta de los romanos es la carta más nutrida, yo digo, porque esa carta a los romanos significa que en Roma había una iglesia y que esa iglesia de Roma era una iglesia a la que le llamaba la atención a Pablo de la manera en la que lo hizo, hacerle escribir una carta tan nutrida porque ellos necesitaban eso, ¿no? Entonces, no, o sea, ya existía antes de los 300, como dicen, ya la iglesia estaba antes de tener incluso la misma Biblia. Jesús la dejó antes de irse y yo no lo sabía. Cuando yo empecé a ver todos esos documentos, él tenía mucho más conocimiento que yo y me fue llevando al pasito sin que decirme no. O sea, él me explicó un día lo más importante que yo hoy día estoy simplemente, porque yo empecé a buscar, empecé a buscar información, ¿no? Yo empecé a ver videos de la Virgen, yo estaba muy, digamos que yo ofendí mucho a la Virgen, pero yo no creía en ella, o sea, yo decía, ok, era lo que a mí me habían enseñado, en la casa donde yo vivía, a mí me habían enseñado que no, y yo empecé a ver videos y a buscar videos de ella y si ella era intercesora o no, y si ella era intermediaria, porque Jesús, y yo no entendía, y los videos me aclaraban tantas cosas, o
sea, como si es madre, como si es madre de Jesús. Jesús en todo momento fue Dios. Y si ella es madre de Jesús, pues ella es madre de Dios, porque Jesús nunca se separó de su divinidad, de su humanidad. Y ella es madre de Jesús, es madre de Dios. Y simplemente intercede porque Dios le dio la oportunidad. Ella es libre de todo pecado, sí lo fue, porque el Señor lo quiso y Él puede. Y yo me enamoré de la Virgen María como la herí tanto, me imagino, y ella guardó tanto dolor en su corazón de ese año que yo fui protestante, que eso me hizo a mí estudiar mucho y entender cuál era su función. ¿Cuál es su función? Llevarme a los pies de su hijo y decirle a su hijo que yo haga la voluntad de su hijo. No es que yo estoy haciendo la voluntad de ella. La voluntad de ella siempre va a ir de la mano con la voluntad de su hijo. Ella hizo la voluntad de Dios y nunca dijo que no. Entonces yo empecé a estudiar la Virgen, los santos, la vida de los santos, y mi esposo, mi novio en aquel momento me dice, Mari, llevamos 2 semanas estudiando. Él un poquito más que no me había dicho. Yo no sé, pero te tengo que explicar algo. Me explica la Eucaristía. Y yo dije, no puede ser. O sea, a mí la Eucaristía fue lo del protestante que sea, que abra el corazón y le expliquen que Jesús está físicamente, difícil de entender, sí, pero él lo dijo, en ese pan y en ese vino. Si el protestante ama a Jesús, va a preguntarse qué es lo que está pasando y va a querer estar con él. Y cuando a mí, Robert me dijo, Mari, tú puedes seguir siendo protestante si tú quieres. Éramos novios y recién estábamos comenzando y eso fue cosa de Dios porque yo y mi novio ni nos gustábamos, éramos amigos de más de un año y ni yo a él ni él a mí. Y Dios empezó a sembrar esa cosita porque sabía que yo lo iba a necesitar y yo lo fui queriendo a él y él a mí en el mismo momento. Un día me dice, ¿quieres ser mi novia? Sí. Y era más el Señor lo que nos atraía a los dos. Y cuando él me dice, Mari, tú puedes seguir en esta iglesia, pero yo quiero visitar la iglesia católica, yo no te voy a acompañar. Te voy a acompañar, no le digamos nada a Ernesto ni a Zulma, porque lo siento. No le digamos a esos señores con los que yo vivía, pero vámonos. Y fui con mi Biblia debajo del brazo, no se me olvida. Yo me sentía como pescado fuera del agua porque yo iba con mi Biblia y mi novio también. O sea que los protestantes de ningún lado vamos sin Biblia. Nosotros andamos con la Biblia como si eso fuera un escudo. Y es un arma, pero no como las usamos a veces, ¿no? Y ahí en aquella iglesia nadie iba con Biblia. Y ya yo empecé a juzgar. Yo decía, esta gente sin Biblia traen aquí. Mira, esta gente sin Biblia, decía yo. Y andaban con unos pullovers, todo el mundo andaba con unos t-shirts de estos, con su María. Y yo, ay, no, pero yo no entendía todavía. Yo llevaba 2 semanas estudiando. Yo decía, no, yo me quiero ir de aquí, yo no quiero seguir aquí. Y para cómo llegué temprano. Y estaban haciendo el rosario. Y yo dije, ay, no. Y vuelve a ver María, y vuelve a ver María, y vuelve a ver María. Y yo decía, ay, no. Yo me iba a volver loca, ¿verdad? Yo estaba ahí arrodillada, yo estaba batallando tanto con mi orgullo. Yo decía, esto es orgullo. Yo decía, Señor, ayúdame a reconocer que siento ahora. Era orgullo. Orgullo que yo sabía más Biblia. Que yo traía Biblia y ellos no. Como si ellos no tuvieran Biblia, porque la Biblia la venden en todos lados, pero yo sí tenía Biblia y ellos no. Que yo sí leía la Biblia, porque yo creía que ellos no la leían, porque ya yo en mi mente, mira cuánto orgullo, cuánta arrogancia, cuánto de todo hay que no nos damos cuenta. A veces estamos ciegos. Y yo no quería tener eso. Yo amaba a Jesús, pero lo tenía y no lo había discernido. Y pues ya yo estaba jugando lo que ellos estaban orando sin saber ni lo que ellos estaban orando. Pero eso sí, me llamó mucho la atención que en cada misterio mencionaban el misterio y hacían pedidos por todo. Pedían por las personas alcohólicas, por las personas pobres, por las personas enfermas. Y yo, ay, espérate, esto me interesa. O sea, yo siempre he sido de lo que canto, lo que me interesa. Y yo decía, mira cómo se preocupan por el mundo. O sea, si no les interesa, o sea, esto es de Jesús, a Jesús le interesa el mundo. Y esta gente aquí están pidiendo por todo el mundo. Ahora, cuando empezó la misa, esa fue mi primera vez en la iglesia, yo todavía no era católica, yo solo estaba tratando de ver. Que yo vi la reverencia, yo me quedé loca y sin ideas. Yo cuando vi cómo la reverencia a Cristo era tan grande, como cuando fuimos a leer el Evangelio, todo el mundo se paró y todo el mundo se presinó. Yo no entendía lo que era presinarse, pero yo ni lo hacía, yo decía, yo no voy a hacer eso, pero yo vi a ellos y yo salí de la iglesia y yo empecé a pensar desde que empezó la misa hasta que se terminó dónde estaba la idolatría y yo no vi por ningún lado idolatría. O sea, yo decía, ¿dónde? Yo lo que vi fue reverencia, yo lo que vi fue palabra de Dios. O sea, yo me estaba tan frustrada y dije, no, esto que yo he estado pensando toda la vida no es real. Yo lo único que vi aquí fue respeto a Cristo, todo fue cristocéntrico. Ahí yo no vi que diciéndole que
que un santo es Dios o que el otro santo es Dios y dándole reverencia a un santo. No, hay toda la adoración fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo fue tan lindo ese día, yo no lo entendía, me fui. Y ahí fue donde Robert me dice, Mari, yo no sé lo que tú vas a hacer, tú puedes seguir siendo protestante y hacer lo que tú quieras. Por el momento ya yo creo que tengo que tomar una decisión porque si en esta iglesia está Cristo físicamente, yo no puedo hacer los ojos ciegos a eso. Me dice, yo a la iglesia que iba a escuchar un sermón, iba a estar ¿sabes? En relación con los hermanos, pero no tenía a Cristo físicamente, aquí está, y yo voy a estar con él. Y yo le digo a él, ok, está bien, déjame pensarlo. Y yo me quedé pensando y dije, yo tengo que ir y voy a ir a confesarme. Wow. Yo no sabía ni que siquiera que yo no me podía confesar. Yo todavía no era ni católica. Pero Dios tiene misericordia y una misericordia tan grande porque le preguntas a cualquiera y te va a decir, no, no vayas. Tú ni eres católica. ¿Tú por qué vas a ser parte de un sacramento que ni siquiera tú no tienes por qué pertenecer a eso? Pero Dios es tan misericordioso y conoce los corazones que yo fui. Yo me senté en una fila que había y yo entré, yo no sabía ni cómo, nada. Y el hombre me mira porque me tocó un padre que ni te cuento. Y yo me siento y el hombre me mira, ¿cómo diciendo? ¿Y tú? ¿Quieres entrar como Pedro por tu casa? Y te sientas. Y me dice, ¿tú cuándo fue la última vez que te confesaste? Y yo le digo, yo nunca me he confesado. Y el padre abrió los ojos así y me dice, ¿cómo? Y yo le digo, no, pues yo no sé ni lo que es confesarme. Yo vengo aquí a hablar con usted. Entonces me dice, a ver, cuéntame. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo, ok. Le digo, mira, yo soy protestante, yo no creo en esto, ni en lo otro, pero se me está haciendo muy, muy curioso. Creo que mi corazón se está abriendo y le está dando la oportunidad a Dios que me muestre toda esta verdad, que no sé qué. Yo hablé con él y le dije cuáles eran mis pecados ese día, los que yo entendía. El orgullo que no me dejaba que Dios trabajara en mí, la ignorancia, tantas cosas que yo le confesé, y el Padre me absorbió en nombre de Cristo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo fui absorbida de mis pecados y yo sentí una libertad y eso me desató tanto que yo dije, ok, yo me voy a la iglesia católica y yo hablé con el señor y la señora donde yo vivía. Ellos venían de la iglesia y les dije, tomé una decisión, me voy a la iglesia católica. Ellos me dijeron que no. Tuvimos una conversación un poco fuerte donde me dijeron que yo me estaba dejando abrazar por el enemigo. Yo lo entiendo porque ellos tenían unas creencias y me habían estado enseñando. Es como cuando tú tienes un hijo y le vas enseñando el buen camino y tu hijo decide irse a las drogas, ¿no? Es lo que ellos están pensando. Yo me voy a la idolatría. Entonces me dicen que el enemigo me estaba abrazando, que quizás Robert me estaba confundiendo porque siempre le culparon a él, que él tal vez nunca había sido, porque como los protestantes creen que es salvo y solo salvo, pues entonces, ¿qué pasó? Si fuiste salvo y ya no eres salvo, o sea, como que nunca lo fuiste, o sea, como que no hace mucho sentido a veces. Entonces dice como que tal vez él nunca fue salvo y que yo me estaba dejando abrazar por el enemigo. Robert no fue elegido. Él no era de los afortunados. Entonces, bueno, ellos me dijeron tantas cosas ese día que yo iba a terminar en esto y en esto y en lo otro. Yo les expliqué con lo poquito que yo sabía, que María, yo no la adoraba, que yo entendía quién era ella y que para adorar a alguien tengo que saber que esa persona es Dios. Y Dios es Dios, María no es Dios. María es mi madre porque es madre de mi Dios. Se volvieron como locos. Le expliqué lo poquito que conocía, que la Biblia no surgió antes de la iglesia, que la iglesia surgió antes de la Biblia, que en el seno de la iglesia surgió la Biblia, que el movimiento protestante simplemente fue que sí, la iglesia tuvo que redireccionar muchas cosas, pero no todas las que Lutero decía, y que Lutero simplemente quiso hacer demasiada libertad que lo llevó a separar y dividir la iglesia de Cristo. Donde hay división está el enemigo. O sea, no podemos ver porque es una sola iglesia unida. Unidad es lo que dice la Biblia. Y si estamos separados, Cristo no puede estar en división porque Cristo es uno. No podemos dividir el cuerpo de Cristo. Y yo les dije y ellos me dijeron, bueno, mira, hoy es de noche, porque eran como las 9 de la noche. No te digo que te vayas hoy porque es de noche, pero tienes que ir mañana. Y ok, está bien. A mí Dios me dio mucho
como eso de en ese momento yo no lloré ni nada, aunque sí quería, pero yo estaba fuerte. Y yo dije, ok, está bien, yo me voy a ir, no tengo ningún problema en irme. Y ellos me dijeron, ok, mañana mismo, mañana mismo. Y me dijeron que me lo estaban viendo como el hijo pródigo. El hijo pródigo que él fue quien quiso irse. O sea, el padre nunca le dice al hijo pródigo que se vaya, pensamos que el padre es Dios y Dios siempre va a estar ahí esperando por ti, no te va a decir que te vayas. Pero está bien, eso era de la manera que ellos lo estaban viendo y yo lo entiendo y lo respeto porque yo estaba yendo en contra de lo que ellos creían. Entonces yo me fui, esa noche me la pasé recogiéndolo todo, llamé a mi novio. Mi novio tiene mucho, ¿cómo te digo? Mi novio me dice, no puede ser, o sea, eso no pasó, ¿eh? Y yo le digo, sí pasó. Y me dice, no, déjame ir por ti. Le digo, no, o sea, déjame sola, yo quiero estar sola. Hasta ese punto, yo y él no estábamos prometidos ni nos habíamos casado y él siempre, gracias al Señor, tuvimos la oportunidad, el Señor nos dio el regalo de la abstinencia hasta que nos casamos. Entonces, no podíamos ni siquiera irme a dormir con él, o sea, ni siquiera podía hacer eso, no tenía a dónde ir. Pero pues ya Dios lo tenía todo planeado. O sea, yo había tenido una amiga que como 2 semanas antes me había dicho, cuando le cuentes eso a ellos te van a botar de la casa. Dios usa a todos. Y yo le dije, no, claro que no, claro que no. Y ella me dice, claro que sí. Ellos no te van a aceptar, yo los vi, y la vez que los vi, los conozco, yo sé, cuando le dije eso no lo van a aceptar. Y ella me había dicho, ve a tal lado y pregunta si tienen rentas ahí. Y yo le había dicho, está bien, no sé qué. Pero yo pensaba dar un tiempo, yo sí me iba a ir de esa casa, pero lo que pensaba era decirles a ellos, denme un tiempo como 1 o 2 meses para encontrar a dónde irme y poder tener mi renta. Yo no pensé que iba a ser un día para otro, ¿no? Pero bueno, recogí todas mis cosas, al otro día les toqué la puerta, porque yo sí estoy muy agradecida, muy agradecida. Nadie te abre las puertas de su casa para que tú entres como una hija. Y yo me fui como una rebelde, pero por mis creencias de seguir a Cristo con todo mi corazón, no porque yo quería desobedecerlos a ella. Yo hubiese querido obedecerlos a ellos en todo momento, si no hubiese sido porque el obedecerlos a ellos me llevaba a desobedecer a Cristo. Ya ahí ya es otra cosa. O sea, yo puedo someterme a cualquier autoridad siempre que la autoridad no me lleve ya a desobedecer lo que yo creo de Cristo. Entonces yo me fui de esa casa. Me fui a mi carro lleno de cosas, vino mi novio, llenó el carro de cosas, traímos un amigo, llenó el carro de cosas, puro tareco, uno que mira que carga cosas que no debe, lo único que uno debería que cargar a Cristo, pero yo tenía tanto tareco que no sabía dónde lo iba a meter, y me fui. Mi novio se tenía que ir a trabajar, me dice, ¿estás segura que te puedes quedar sola? Ahora yo no sé de dónde yo saqué tanta fuerza, porque yo sentí un dolor tan grande por dentro, porque sabía que todo mi círculo de personas eran protestantes y todas se me iban a ir de al lado. O sea, yo conocía lo que tenía. La señora pentecostal, eso era anticatólico hasta por gusto. Ellos, mi otra amiga de Venezuela, mi amigo de Venezuela, todos eran anticatólicos que veían a un cura y decían hijo del diablo. Y yo decía, ay, padre, cuando yo le diga eso me van a decir a mí que yo soy hija del diablo también. Pero pues ni modo, tocaba. Y ya yo sabía, yo tenía eso por dentro de, wow, voy a perder todo, pero Señor, tú estás conmigo, tú no me dejas, tú no me dejas. Y Robert se fue y me dice, oye, yo me voy a trabajar, ¿seguro te puedes quedar sola? Y yo, sí. Salí en mi carro y vine a donde mi amiga me había dicho y pregunté si tenían renta y me dijeron que sí. Y le dije que si ese mismo día me podían dar mi renta y me dijeron que a las 5 de la tarde me la daban, eran como a las 9 de la mañana, o 8 y algo. Y ese mismo día llamé, me pusieron el internet, me pusieron la luz, me pusieron todo aquí en mi casa, porque pues esto es lo bueno que tiene este país. Robert, que nunca me había dado nada, porque entendemos aquí cuáles son las responsabilidades. Cuando tienes una novia, no tienes que darle absolutamente nada. Cuando es tu esposa, pues la tienes que mantener como cabeza de esa casa. Pero cuando es tu novia, no. Y ese día, de repente, me pasan más de $1,000 porque sabía que yo no podía. Y ese dinero me ayudó a pagar mi primera renta. Todo eso el Señor lo tenía planificado en menos de 15 días. Yo no tenía dónde dormir, yo no tenía nada, yo no tenía cama, colchón, yo no tenía nada. Yo vivía en la casa de esas personas. Desde que yo llegué, siempre estuve viviendo en casas donde me daban todo y yo rentaba un cuarto. Y el Señor fue bueno porque una católica me prestó un colchón inflable, como por 5 días en lo que llegó mi colchón, mi cama, y en menos de 15 días tenía todo listo en mi casa. Todo esto gracias a la misericordia de Dios. Ellos pues actualmente se quebrantaron todas esas relaciones que yo le digo, y yo me sentía como ahora sí, estoy sola. Pero en esos mismos días comencé a ir a la iglesia más que nunca. Algo que amo de la iglesia católica es que siempre está abierta. Yo puedo seguir orando en mi cuarto, como los protestantes dicen que entres a tu cuarto y como dice la Biblia. Y sí, es verdad. Y después de eso dice Padre Nuestro. Pero yo también ahora tengo la oportunidad de ir a la iglesia y tener a Cristo Eucaristía allí.
Cuando yo descubrí eso de la Iglesia Católica, ese es el regalo más grande que yo tengo. Yo, cualquier cosa que yo siento, corriendo para la iglesia. Abro la puerta, entro solita, ahí está Cristo, ahí estoy yo. Y si no sé qué decir, Él con su luz y todo lo que yo sé que desprende su sola presencia, me puede limpiar y me puede ayudar si yo se lo permito. Y yo empecé a ir a la iglesia, le puse a esas personas en las manos a Cristo, le dije que me sane, porque cuando tenemos cosas en el corazón, Dios no puede trabajar en nosotros. Y yo le dije, límpiame, permítame amarlos. Y si un día me quieren amar a mí, yo quiero estar dispuesta. Yo se los puse en las manos al Señor y le dije, aquí los tienes, ten misericordia, ellos no entienden lo que están haciendo, ellos no entienden todo esto, úsalo para su bien y para el mío y ayúdame. Y pues comencé en la iglesia a entender todo lo que sucedía, desde la Eucaristía, presencia física de Cristo, cada día, recordando su sacrificio, lo único que es agradable y perfecto ante los ojos de Dios, ese sacrificio perfecto que Él hizo, del que somos parte y participamos. Cuando Él entra a nosotros nos da vida eterna y a través, no hay que esperar a estar al cielo para tener vida eterna. Somos parte de vida eterna cada vez que Él entra a nosotros y Él nos va alimentando ese espíritu. Esta carne va a ser temporal, pero mi espíritu va a ser eterno y es lo que tengo que alimentar de verdad. Cuando entendí la confesión, amo la confesión, no sé quién soy sin la confesión, deja que los protestantes digan que eso no es bíblico, es bíblico. Todo lo que la Iglesia Católica hace es bíblico. La Iglesia Católica sí tiene su magisterio, sí tiene su catecismo y tiene todo, pero nada contradice nada contradice las Escrituras. Que sí tienen su santa tradición, sí la tienen, y que eso la hace mucho más rica. Eso es verdad, pero no contradecimos la palabra. Cuando sale un católico de la iglesia y dice, ¿por qué esto no está en la Biblia? Yo digo, ahí está el católico que nunca se leyó la Biblia. Y pues se deja confundir. Entonces, cuando yo vi la reconciliación, la oportunidad de que yo iba descubriendo un pecado mortal y yo podía salir corriendo y reconciliarme con el Señor. Por algo Él lo estableció de esa manera. No lo estableció el hombre, Él lo estableció de esa manera. Y por algo fue a mí entiendo la liberación que siento, el saber que estoy bajo su gracia y bajo su misericordia y que puedo siempre ir a reconciliarme con Él. Es muy fácil entrar al cuarto y decirle, ay Señor, yo pequé de lujuria, perdóname. Nadie te está viendo, nadie te está escuchando. Dios nada más, no. Ves físicamente y también te ayuda cuando tú dices y reconoces eso delante de una persona que está ahí en la persona de Cristo y tú sabes que esa persona está en la persona de Cristo. Tú no vas a querer ir todos los días a decirle, ay Señor, perdóname, es que yo pequé, pero ¿y hasta cuándo? Entonces te ayuda mucho también a que tengas esa repulsión también, porque al principio decía, ¿cómo yo voy a ir de nuevo a decirle al Padre que yo pequé de nuevo? Y para allá iba, pero iba 2 veces, ya la tercera decía, no, yo no voy a pecar. No porque no le tenga temor a Dios, sí le tengo temor a Dios, pero a veces somos tan poco conscientes que necesitamos esa cercanía de esa persona aquí en presencia de Cristo para saber que hasta cuándo. Y es muy, muy liberador. Es como, yo siento que es como un exorcismo que nos hacen, que nos quitan lo malo y que el cual entra y así cuando la intercesión de los santos. Cada canal de gracia que la Iglesia Católica a mí me da es un gran regalo. Y yo digo, si los protestantes como yo pudieran entender ese regalo, no lo iban a querer perder. No lo iban a querer perder. Cristo presente, por oportunidad de reconciliarte con Él antes de ir a tomarlo a Él. La oportunidad que no es obligación, pero la gran oportunidad de tener la intercesión de todos los santos y de todos los ángeles. Pedirle al Señor esa gracia de que intercedan por nosotros. Ellos están ahí. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos. Todo el tiempo nos están mirando, nos están viendo. Son una iglesia que simplemente es pensar un poquito. Ya triunfaron. ¿Qué quieren ellos? Que nosotros triunfemos. Si nosotros aquí entre nosotros mismos sufrimos cuando vemos un hermano en pecado y oramos por esa persona porque no queremos que se pierda, no van a querer más ellos que están perfectos, que nosotros lleguemos allá y que no vivamos. Claro que van a interceder. Y la intercesión, claro que el único intermediario es Cristo y que solo podemos llegar a Dios por Cristo, sí. No es lo mismo intercesión, no es lo mismo un intermediario que una intercesión. Intercesión es todo el que intercede. Señor, cualquier oración por otro hermano es intercesión. Y cuando yo entendí que yo cada vez que quiero orar, yo digo, Señor, regálame la gracia y la oportunidad, ese regalo tan grande de que ahora mismo mi madre pueda estar intercediendo por mí en el cielo. Y que los santos y los ángeles puedan interceder por mí y que tú me escuches, Señor. Es un hermana, quería hacerle justamente esa misma pregunta. Porque el protestante vive una fe muy individualista.
¿no? Yo, el Señor, mi Biblia y para de contar, ¿no? Y por lo que me está contando, hermana, pues ser católico es saber, no sentir, ¿no? Las sensaciones, eso puede ser algo pues que nos puede parecer o no, ¿no? Pero el tener la certeza de que, por ejemplo, María intercede por nosotros. Como bien has dicho, hermana, mi madre, que puede estar en el cielo, está intercediendo por su hija. Los santos a los cuales yo le tenga devoción y yo les pida, pues también interceden por mí. O sea, yo tengo pues a una gran corte allá arriba en el cielo y también en el purgatorio que están rogando por mí. Y yo todo eso me lo perdía siendo protestante. Literal. Y es Sí, una pena, ¿no? Porque es un grandísimo tesoro que tenemos en la iglesia, ¿no? El saber, pues, que aquellos que nos han predecedido en la fe, como bien han nombrado, hermana, ese versículo de Hebreos, estamos rodeados, ¿no? de una gran nube de testigos. Cuando yo soy débil, ¿no? Por ejemplo, o tenemos preocupaciones, sí, yo sé que pues, yo puedo dirigirme a Jesús directamente, pero yo a veces, pues, en mis propias miserias humanas, pues yo me acerco, y es totalmente bíblico, a María como reina de los cielos, que es la que le lleva los ruegos al rey, que es Jesús, y también, pues, a los amigos de Dios, que son los santos. Y yo tengo la certeza que yo le pido, le ruego a un santo, a María, que lleve, pues, mi petición a Jesús, y esa oración yo me aseguro que es escuchada. No digo que yo voy a recibir ese milagro o esa petición se me va a cumplir porque ya según Dios entienda si me conviene o no. así es. Y la verdad, eso que usted dice, yo creo que siempre con el discernimiento de que hay detrás de lo que creemos, ¿no? Porque a mí una vez, ya te digo que mi esposo ha sido un pilar fundamental, ¿no? Para mí. Cuando yo empecé a hacer videos y todo, y yo decía, la iglesia pentecostal surgió en el 1800 o en el 1700, la iglesia, y empecé a poner los años en los que cada iglesia surgía y las personas se volvían como locas. Yo decía, es tan simple como ir a Google. Tú pones en Google, ¿sí? ¿Cuándo surgió el movimiento protestante? ¿Cuándo surgió la iglesia calvinista? Tal año. ¿Cuándo surgió la iglesia? Y te ponen siempre el nombre de un hombre o una mujer. Simple. Cuando pones dónde y cuándo surgió la iglesia católica, Google te dice, la iglesia católica fue fundada por Cristo en el año 33, en el primer siglo. Entonces tú dices, es tan sencillo como googlear, es tan sencillo como eso, no está tan lejos, la verdad. Y cuando los protestantes hablan, al principio yo sentía dolor, después sentía rabia, ahora ya solo siento, la verdad que siento pena, porque entiendo que ellos no lo conocen. Cuando un protestante me dice, ajá, tú cargando tus yesos, yo digo, ¿qué te pasa? O sea, o cuando tú eres un idólatra, o sea, ¿hasta cuándo? Ni siquiera sabes el concepto entonces de adoración, si me estás diciendo que soy un idólatra, porque para ser idólatra tengo que reconocer que algo es Dios y adorarlo como Dios, y yo solo reconozco a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo que está hablando es tu desconocimiento, y incluso así Dios tiene misericordia y Dios ama, y sé que Dios derrama de todo su amor y todo sobre protestantes que están en las iglesias protestantes sin el pleno conocimiento de que están en un lugar equivocado y están ahí con todo su corazón queriendo seguir a Cristo. Y claro que Cristo ve el corazón. Aquí lo que Cristo sí ve es el corazón. Ahora, lo malo es cuando somos protestantes que estamos en contra de algo y que no abrimos nuestro corazón y que en ningún momento lo queremos abrir, porque ¿qué pasa con un protestante que le muestras una y otra y otra y otra y otra vez la verdad de la iglesia y no la quiere aceptar? Y tú dices, pero y entonces, yo siento que de verdad la iglesia católica para mí, yo te puedo decir, es el regalo más grande que yo puedo tener que me dejó Cristo. El simple hecho de yo tener la certeza de que aquí, porque mire, yo le voy a decir algo, cuando era pentecostal yo tenía miedo. Te voy a decir por qué tenía miedo. Cada vez que mi pastor estaba predicando, él decía, porque va a llegar el rapto y se van a quedar. Y en cualquier momento, ¿cómo, hermanos, van a saber si se van con Cristo? Y yo me quedaba así, yo decía por dentro de mí, ¿cómo yo voy a saber si me voy o no? Ay, Señor, no vengas y me dejes a mí, porque yo vivía con un miedo de que llegara el rapto y yo me fuera a quedar. El rapto que también surgió hace nada. Y yo me quedé como, tanto miedo tenía que el Señor que me adoctrinó, me enseñó
totalmente lo diferente y yo me sentí más cómoda en su doctrina, porque su doctrina es un poco más bautista calvinista, o sea, eres salvo y ya, y no te quedas. Entonces eso me daba más tranquilidad, pero entonces baja de un extremo a otro. Te quedas hasta por gusto y no sabes qué hacer para no quedarte, que es lo peor. O sea, porque si por lo menos te dieran, como la Iglesia Católica, te enseña canales de bendición y cómo poder estar bajo la gracia, pero que me dices que en cualquier momento viene Cristo, pero no sé qué hacer para irme con Cristo. Y los de aquí, ahora sí que ya fuiste salva y siempre eres salva y esto es peligroso, porque no, o sea, o sea, hay cosas que nos sacan fuera de la gracia de Cristo, o sea, no, entonces es como que no hay un término medio. Y entonces yo estaba como confundida, yo estaba de una esquina a la otra. Entonces cuando ahora llegué a la Iglesia Católica, es el regalo más grande que yo puedo tener, porque he podido poquito a poquito, con la ayuda de lo que he leído, con la ayuda de mi esposo que no me deja, con mi catecismo, que yo estoy yendo a catecismo para poder hacer mi primera comunión y mi confirmación. Con esto, yo fui a un retiro en cuanto comencé a la Iglesia Católica. Dios me llevó a un retiro de mujeres donde yo fui. Mi objetivo era como un poquito más de comunión con el Señor, y en ese retiro pasó algo muy bonito porque pude darme la oportunidad de, delante de todos, dar mi testimonio de cómo yo era protestante y había acabado de llegar a la Iglesia Católica, y pude decir todo lo que sentía por la Virgen cuando aquello todavía no quería ni siquiera tener una imagen en mi casa. Yo estaba todavía, no sentía nada por ella, o sea, yo no la quería tener en mi casa. Mi novio tenía una y yo no la quería mirar, y yo estaba en ese retiro y ella estaba ahí bien grande y yo me arrodillé delante de ella y yo entendí, yo me reconcilié tanto con la Virgen que ese retiro para mí fue eso, pedirle perdón a ella, todo lo que yo sentía, poder limpiar mi corazón y poder como volver a limpiar y a permitirle espacio a la realidad, porque yo estaba confundida, ¿no? Entonces, pues sí, la Iglesia Católica me dio en ese momento ese retiro, y en ese retiro me escogió el Señor como el líder espiritual de ese grupo de mujeres, y somos más de 20 mujeres, y gracias a la misericordia de Dios, Él me puso en ese ministerio donde yo soy la líder espiritual de ese grupo, donde yo he visto cómo el Señor ha cambiado vidas, cómo el Señor ha cambiado mi vida, cómo el Señor me ha usado como instrumento, cómo ha sanado mujeres, cómo nos estamos preparando para dar otro retiro a otras mujeres. Cómo veo que la Iglesia Católica es todo lo contrario a lo que yo creía. Todo lo que yo no creía, que ahora creo, me da tanta paz. Es verdad que ya no creo en el rapto, no, y ya no creo en que solo salvo y siempre salvo, pero ahora creo en que tengo muchos canales de bendición que me ayudan a entender en qué posición puedo estar con el Señor, que si no me da tiempo purificarme y limpiarme y santificarme en esta tierra, tengo un purgatorio que simplemente me va a quitar todo para yo poder estar en la presencia de Cristo, porque cuando yo era protestante yo me hacía esta pregunta. Yo estaba en mi cuarto a veces y yo decía, Señor, yo reconozco que en mi corazón hay un poquito de como de ira, de odio, de envidia, pero el mundo no lo sabe. Yo decía, porque todo el mundo me ve como, Mari, qué buena tú eres, y que, ay, que tú sí eres como un angelito, y yo por dentro de mí, ¿qué angelito? Solo Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y yo decía, Señor, yo sé que fulano y fulano y fulano piensan que yo soy muy buena, pero yo reconozco que en mi corazón hay cosas que no están bien. ¿Cómo yo voy a morirme y a estar frente a ti? Si yo tengo esto, me voy a morir. Yo me imaginaba a Dios poderoso y yo muerta, porque yo no puedo estar delante del, no puedo con pecado estar delante de Dios. Nada impuro va a entrar al reino de Dios. Yo siempre tenía eso en mi mente cuando yo era protestante. Y decía, ¿cómo voy a estar delante de Dios? ¿Será que yo voy a pecar como quien pecó al principio? Porque yo tengo su mismo, esto del orgullo, porque yo era muy orgullosa. Yo decía, oh, no. Y ahora entiendo, hace tanto sentido el purgatorio, que me pulga el Señor en su infinito, porque es el Señor quien me pulga, que uno mismo, y que no. Señor me purga, y es su propio sacrificio, y misa tras misa pedimos por ellos, y es esa sangre en cada misa de su sacrificio quien limpia también las almas del purgatorio para purificarme y poderme hacer así limpia para estar con Él. Ahora me hace más sentido que yo voy a llegar a donde está Él limpia, no tengo que tener miedo de llegar donde está Él sucia, porque eso no va a pasar, no voy a llegar nunca. Entonces, ahora cuando a veces digo, yo sé que muchos protestantes sí tienen, Dios sí va a tener misericordia, claro que sí, pero digo, pero también van a pasar por un proceso de purificación que no quisieron reconocer, y en este momento yo digo, tan doloroso que va a ser el poder estar con Él, pero
todavía no puedo estar con él, necesito ser purificada y va a tardar un tiempo esta purificación, cuando desde aquí, desde la tierra, puedes irte purificando y limpiando en cada misa. O sea, no hay mejor manera de purificarnos y de limpiarnos y todo que a través del sacrificio que Cristo hizo, y cada vez que somos parte de la Eucaristía, Él nos limpia. Y Él nos va limpiando, nos vamos alejando del pecado mortal, porque tenemos que confesarlo antes de ir ahí. Así que la iglesia te da muchas estrategias que dicen que son doctrinas de hombre, pero que no son doctrinas de hombre. Son enseñanzas que nos dejó Cristo para que a través de los hombres nos den ese canal, para nosotros poder tener esa oportunidad de ser parte de algo tan rico, tan hermoso. Entonces, sí, era protestante, no creía en la Virgen, no creía en la intercesión de los santos, no creía en las imágenes, otra ignorancia, que no habrá imagen en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y yo eso lo decía por siempre. Y pues, qué ignorancia, si tenemos imágenes de una mariposa, de esto, de aquello, de lo otro. Tenemos imágenes por todos lados. El hecho es que no las podemos adorar, y yo no adoro ninguna imagen, solo adoro a Cristo y a Dios, ¿no? Pero no creí en nada de eso cuando era protestante, pero ahora soy católica, y ahora con todo entendimiento, porque mi entendimiento es, cuando era protestante no tenía entendimiento y lo hacía todo y odiaba todo esto sin saber lo que significaban. Ahora soy católica, creo en la intercesión de los santos, creo en la intercesión de la Virgen, creo que el Señor la conservó de todo pecado original, y que ella concibió y es la madre de Cristo, y Cristo siempre fue Dios y ella es la madre de Dios. Creo en el purgatorio, creo en la Eucaristía, creo en todo lo que la Iglesia Católica me enseña, que el matrimonio es un canal creo en todo lo que la Iglesia me enseña, y no por desconocimiento. Ahora, gracias a Dios, es porque Él me ha dado la oportunidad de poquito a poco ir buscando y ir entendiendo cómo y por qué. O sea, ¿por qué ya no creo en la sola escritura? Porque la escritura no existía si no existiera la Biblia, la iglesia. ¿Por qué no quiero una Biblia que le falten libros? Porque no tiene sentido que si Cristo vino y lo hizo todo perfecto, yo crea que un hombre con mucha capacidad de error quitó y hizo lo que quiso y vino a arreglar lo que Cristo hizo perfecto. ¿Cómo voy a creer que un hombre necesitó arreglar lo que el Dios perfecto vino y hizo? O sea, no sé si me hago entender, pero no. Cristo lo hizo perfecto, ningún hombre tiene que arreglar lo que Cristo hizo, ya eso está hecho. Solo tenemos que seguirlo, entenderlo y seguirlo. Él dijo todo claro y conciso. Entonces, sí, ese es mi testimonio. Después me hice católica, ya estoy bautizada, aceptaron mi bautizo, me aceptaron casarme como no católica, haciendo mis sacramentos con un católico, porque ya mi esposo sí tenía los sacramentos desde niño. Él era católico, pero nunca siguió, y entonces era protestante y ahora regresó. Entonces me pude casar con él por la Iglesia Católica. Dios nos regaló el regalo también, gracias al Señor, de la continencia. Pudimos llegar juntos al matrimonio. Estoy en mi catecismo, estoy ahora en sábado. Yo estoy confundido, todavía estoy aprendiendo de la Iglesia Católica, pero si no, el sábado de ceniza o no sé. Miércoles de ceniza, miércoles y sábado. Pero el miércoles. sábado de gloria, ¿no? ¿Cuál es estoy confundida? El miércoles es el de ceniza. El miércoles de ceniza, viernes de pasión, por ejemplo, domingo de resurrección. Bueno, yo voy a hacer mi primera comunión el sábado y te voy a decir de qué es, porque no se me puede olvidar. Pero el sábado ya yo voy a hacer mi confirmación. Ajá. Y mi primera comunión, si el Señor me regala la vida, ¿no? Sábado Santo, el sábado santo, el sábado. El 4 de abril. El 4 de abril. Fantástico. Entonces ya estoy esperando de verdad que cada domingo que me tengo que levantar temprano y salir, digo, Señor, es un día menos. Estoy en un ministerio de teatro, preparando ahora el Vía Crucis, preparando las obras del retiro. Bueno. Y pues no, yo sé que como protestante no creía en las obras, pero siempre trataba de ayudar a los demás porque sabía que eso era bueno. Ahora entiendo que sí importan, porque a eso fue a lo que Cristo me mandó, a eso fue a lo que el Señor me mandó, y sí importa muchísimo todo lo que yo pueda hacer para su reino. Entonces, mi testimonio es ese, y siempre mi llamado es que primero las mujeres que creen en el Señor siempre se acerquen a un hombre que las acerque más al Señor, y que los protestantes de verdad abran el corazón y permitan que la verdad completa que la busquen, que la van a encontrar. No está escondida, la verdad está a la vista.
el enemigo a veces nos quiere cerrar y muchas veces no es el enemigo, somos nosotros mismos. Y a los católicos que se eduquen porque muchas veces hay un protestante que está buscando la verdad y el no estar educado no nos permite llevarlos a ellos a la verdad. Y nuestro testimonio de nuestra vida tampoco los lleva a ellos a la verdad, los aleja más, porque muchos católicos vivimos como queremos, pero sí tenemos el valor de llamarnos católicos. No, yo sí soy católico, pero yo no voy a la iglesia, porque yo no estoy en eso de ir a la iglesia, pero soy católico. ¿Qué testimonio estás dándole a un protestante que va todos los días a la iglesia? Y este va a decir como, ay no, yo no quiero ser como este católico, que esto nunca va a la iglesia, cuando sabemos que no ser parte del sacrificio de Cristo, al menos los domingos, esto puede ser pecado mortal. Si tú lo estás haciendo con plena conciencia de que Cristo está ahí, tú simplemente prefieres no ir porque tú. Entonces, a los católicos eso, que sepan que están dando un testimonio y que si tenemos el valor de llamarnos católicos, tengamos el valor de ser católicos fieles y educados, que somos capaces de dar un buen testimonio de Cristo. Y de verdad que yo solo puedo decir que estoy muy agradecida con Dios porque tuvo misericordia de mí, porque Él es el quien nos muestra la verdad, es el quien nos la va poquito a poco ofreciendo, y feliz de ser parte de esta iglesia y de un día pues poder decirle al Señor, hice lo que me mandaste a hacer y te escuché tu voz y la seguí y hice lo que creí correcto. Y pues a todo el protestante que dice, ustedes no tienen una relación, ustedes son idólatras, les puedo decir de corazón que la fidelidad que sentimos los católicos, los invito a las iglesias católicas, a iglesias para que si van de verdad a criticar, el llamado siempre es que si vas a criticar, conoce lo que estás criticando. Si vas a rechazar algo, conoce lo que estás rechazando para que no hagan como yo, que rechazaban y criticaban sin conocimiento y yo estaba trayendo condenación a mí misma porque no sabía lo que estaba hablando y estaba pecando en contra del mismo Jesús que yo decía que yo amaba. Entonces, pues, ese es mi testimonio, hermano. De verdad, estoy muy agradecida por haberlo podido dar y de verdad creo que has hablado mucho. Fantástico. A mí me ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado y además me encantaría, ahora luego a ver si se acerca Robert y lo saludo, que estuviera también pues aquí Robert, pues el día que él quisiera, pues que se pasara también y ver pues la parte de él. Aquí está Robert, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí pues escuchando el testimonio de su esposa y cómo le ayudaste pues a reconducir la verdad desde el protestantismo pues hacia la iglesia. Yo me he maravillado, me he maravillado. Gracias, no es un placer, no sé, hace una travesía para nosotros, pero gracias al Señor y por su gloria estamos aquí hoy. Así es. Y estoy diciéndole, hermano, que me encantaría verlo ahí sentado, ahí donde está ella ahora. ¿Planeamos eso? Sí, cómo no. Claro que sí, hermano, claro que sí. Pues, hermana, mil gracias por ese precioso testimonio que yo creo que va a ayudar tanto a católicos como a no católicos, porque cuando se buscan las cosas de Dios con sinceridad de corazón, pues sucede pues lo que sucedió con usted, hermana, y con su esposo, ¿no? Pues que al final pues se termina pues en la iglesia de Cristo, ¿no? Cuando uno va descartando y con cosas muy básicas, ¿no? Como bien has dicho, entro a Google, a ver, la iglesia pentecostal, ¿cuándo se fundó? 1890, vale. La calvinista, en el 1523. Los luteranos, en 1517. Y voy mirando y digo, a ver, ¿cómo puedo seguir siendo protestante o evangélico si nacieron antes de ayer? Así es. Yo que digo tanto amar a Cristo y rechazo lo que Él nos dejó. Son preguntas que la persona se debe de hacer, ¿no? ¿Por qué me resisto? ¿Porque no quiero dar mi brazo a torcer? ¿Quiero hacer lo que yo quiero o lo que Dios espera de mí? Pues yo qué sé, son preguntas que cada cristiano pues se debe de hacer, ¿no? Y cuando uno se maravilla, porque se maravilla de estar en la iglesia de Cristo, pues uno quiere que todos estén igual, ¿no? En la iglesia y disfrute y sepa y comprenda y entienda y ame al Señor, pero ya pues en plenitud, ¿no? Yo no quiero de Cristo un cachito así, sino que yo quiero al Cristo entero, ¿no? Todo lo que Él pues nos dejó, su iglesia, los sacramentos, el sacerdocio, todo eso a su Santísima Madre al pie de la cruz, que ya sabemos que Cristo murió en la cruz y los crucificados podían hablar muy poquito, porque ellos no morían por las heridas, ellos morían
por asfixia. Ellos se asfixiaban ahí en la cruz, y aún el Señor con su último suspiro, he ahí a tu madre. Sí, eso que dices me choca, no sé cómo decirlo, porque muchas amistades mías protestantes me dicen como, déjame creyendo lo que yo quiera y tú creas lo que tú quieras y ya. Y yo digo, si ellos supieran que yo lo que quiero es que ellos conozcan este Cristo completo, como tú dices, entero, no un pedacito, que cuando yo les digo, no, yo no quiero tener enemigos, yo no quiero que me odien, yo los amo, yo no quiero que ellos estén en contra mía, pero yo digo, yo lo único que quisiera es que ellos entendieran esa verdad completa del Cristo que ellos aman, pero más completo y más pleno, y que ellos puedan vivir lo que yo estoy viviendo, que me arriesgo a decirles y que me odien y que me rechacen con un % de esperanza de que la semillita quede en ellos y que Cristo entonces pueda hacer, tú sabes, porque es Él el que hace la obra. Pero de verdad que yo a veces digo, ¿será que piensan que uno quiere tenerlos a todos de enemigos? Uno lo que quiere es mostrarle la verdad completa. Y si amas a alguien y de verdad dices que lo amas, lo vas a querer llevar a la verdad. O sea, no puedes, como los demás, no, vive tu vida y deja a los demás vivir. Eso no es amor. O sea, yo sé que la vida que estás viviendo te puede dar un desenlace no muy bueno, aunque no te agrade, te lo tengo que decir, porque quiero que te acerques, que cambies, que tengas al Cristo real ahí contigo, que te modifique, que te limpie y te purifique. Y todo eso lo puedes encontrar en un lugar, pues yo quiero que estés en ese lugar, yo no quiero que estés lejos de ahí. Y a veces por eso incluso perdemos a nuestras amistades, pero es porque lo que queremos es acercarlas, y en el proceso a veces somos torpes y no lo hacemos de la manera más correcta, porque somos humanos, ¿no? Y ellos no ven el amor detrás de eso. El Señor, a veces el mismo Señor no se los permite por el orgullo, o a veces el mismo enemigo no los deja porque Él es astuto. Pero sí, de verdad que la Iglesia Católica con ese Cristo completo, físicamente, un regalo tan grande del cual somos parte, que de verdad que es imposible cuando conoces esa verdad tan grande, el virar la espalda e irte y no decirle a nadie. No, es técnicamente casi imposible. Pues hermana Marielis, mil gracias por contar su testimonio, que yo espero que ayude pues a mucha gente. Espero que ayude a muchísima gente. Un testimonio pues muy valiente, porque a pesar de saber que lo podía perder todo, que podía quedarse en la calle, pues usted decía, no, yo soy fiel en lo que creo y en quien creo, ¿no? Porque Cristo es una persona, Cristo no es una idea que tengamos abstracta, ¿no?, en nuestra mente, sino que es una persona, y yo no quiero traicionar a esa persona a la que yo digo amar, ¿no? Porque a veces nos acomodamos, ¿no? No, yo prefiero que el Señor me espere tantito, un poquito ahí, y prefiero quedarme aquí en casa de esta familia que me da calor y no. Yo me quito el sombrero, hermana, con todas esas decisiones que ha ido tomando a lo largo del camino, que han sido difíciles, pero que yo creo que el Señor la acompaña y que al final valió la pena. Muchas gracias, hermano, de verdad, muchas gracias. Todo pues ha sido por su infinita misericordia. Le he sido yo. Así es. Pues a los hermanos que nos están viendo, pues les pediría que dejen su like, que compartan el video y que sepan que las redes sociales de la hermana las van a encontrar aquí. Su Instagram estará ahí debajo en la descripción del video, para que la puedan seguir, porque hace videos muy chulos. Yo lo he estado viendo, muy chulos esos videos y muy ricos, ¿no?, de enseñanza católica. Pues hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.